Muy buenas tardes, estimados amigos. En esta oportunidad les quiero traer un video explicando unas fórmulas que pueden ser un poquito complejas, pero viéndolas de cerca nos pueden ayudar bastante a resolver problemas de hojas de cálculo con fórmulas que cuando las empecemos o aprendamos a dominar va a ser muy divertido poder jugar con ellas. Bueno, entrando en materia, en este momento les tengo un ejercicio con 7 puntos. A propósito, esta tabla que ustedes están viendo aquí va a estar disponible para descargar directamente en la descripción de este video, por lo cual entonces entramos en materia. Entonces aquí tengo un planteamiento o 7 preguntas que las estoy desarrollando de este lado. Entonces, una de las preguntas que no está aquí, pero que quise incluir, que me parece muy interesante, es esta primera. Entonces, aquí tengo una tabla con fechas aleatorias. ¿Cómo dice la fecha aleatoria? Bueno, eso se lo explicaré en otro video. Entonces, aquí tengo un par de fechas aleatorias definidas por un rango. Entonces, el rango está entre el primero, entre el 10 de enero del 2, entre el, como lo tengo aquí establecido. A ver, veamos cómo está definido. Bueno, esto está organizado como el 1 de octubre del 2020 y el 9 de mayo del 2021. Entonces, aquí hice un ejercicio en donde me diga que y entonces con base en estas dos fechas, la fecha de inicio y fecha de fin, hice un rango de fechas aleatoria que es para poder hacer este ejercicio, que puede ser llevado a la práctica en una situación real, sencillamente cambiando los parámetros de fecha inicial y fecha final. Bueno, entonces en este caso, esto lo hice así aleatorio para poder darle dinamismo a mi ejercicio y que cada vez que, por ejemplo, presiono enter o espacio, la tabla, el formato de aleatorio me va cambiando, conservando, respetando estos rangos. Entonces, aquí me dice el planteamiento que si la factura tiene hasta 30 días de vencida, me salga un anuncio en esta casilla que diga vigente. Si está entre 30 y 60 días, que me salga vencida. Si está entre 60 y 90 días, que me salga como frase o como resultado un escrito que diga 2 meses de vencida. Si está entre 90 y 120, que me diga igual a 3 meses de vencida. Y si es mayor de 120 días de vencida con respecto a la fecha de hoy, para el momento en que ustedes abran el Excel, pues va a estar actualizado. Estamos hablando que hoy es 9 de mayo del 2021. Sin embargo, si ustedes descargan este archivo, va a quedar la fecha que tiene su computador en esos momentos. Bueno, entonces para entrar en materia, mira toda la fórmula, cómo se expresa. Entonces empezamos con la fórmula si punto conjunto y comenzamos con esta sintaxis. Bueno, esta pues no la vamos a analizar. Ustedes hacen la primera y sencillamente luego copian, después de la primera repiten el parágrafo y cambian solamente las especificaciones: mayores que 60, menor o igual a 60, y en el tercer concepto mayor que 60 y menor o igual que 90, mayor que 90 y menor o igual que 120. Y aquí en esta parte, si se dan cuenta, aquí estamos combinando la función si conjunto y la función i para los criterios de hasta 3 meses. Y aquí cuando me dice que si es mayor a 120, entonces sencillamente que me salga un aviso que diga castigar cartera. Aquí pues no me alcanza la barra de sintaxis para podérsela mostrar. Entonces aquí vamos, para que tengan mucho cuidado cuando estén haciendo esta fórmula, para no ir a cometer a no tener en cuenta este detalle, porque si no la fórmula no les va a funcionar. Entonces aquí coloco
3 meses de vencida y hoy mayor que 120, entonces castigar cartera. Aquí en este último no le coloqué la función y. Bueno, como les digo, ustedes lo pueden descargar y analizar más en detalle. Entonces, si nos damos cuenta, aquí vamos a hacer el primer caso. Aquí me dice que si es menor que 30 días, menor o igual que 30 días, que me salga el letrero vigente. Vamos a ver, con respecto a hoy, hoy es, como les mencioné, hoy es 9 de mayo, o sea, esta factura está menor, no está vencida, tiene todavía menos de 30 días de vigencia con respecto a la fecha de hoy. Por ejemplo, vamos a buscar una que sí esté vencida. Por ejemplo, esta que me dice, esta del 25 de octubre, por supuesto que tiene más de 120 días, entonces me sale el aviso castigar cartera. Vamos a ver, por ejemplo, esta que me dice que esta está entre 30 y 60 días, me va a salir que con respecto a hoy tiene más de 30 días de vencida, por lo tanto me sale un mes de vencida de acuerdo al parámetro que yo le di. Y así sucesivamente, como le menciono, entonces mire, vamos a, cada vez que yo ejecute un enter o un espacio, se me va a actualizar. Estos colores son unos formatos condicional que no hacen parte de la explicación que estoy dando hoy, así que no se preocupen. Bueno, entonces ya desarrollamos el primer punto que no estaba en esta lista. Entonces, ahora comencemos con los de la lista. Si la factura, el primer punto es, si factura es mayor que el promedio general, recargo el 10%. Entonces aquí coloqué un orden aleatorio de valores de facturas que está entre 50.000 y 3.200.000. Entonces aquí me dice que si la factura es mayor que el promedio general, entonces me escriba un recargo del 10%. Entonces, decimos que la sumatoria de todo esto es el promedio y si ese promedio es mayor que la factura, entonces me escriba un recargo del 10%. Entonces, vamos a ver aquí cómo funciona la fórmula. Aquí nos vamos con la fórmula promedio. Entonces, aquí con esta sintaxis, si promedio entre estos dos, entre si promedio de esta columna es mayor que el valor de la factura, entonces agréguemele el 10%, si no, escríbamele 0. Ese es el primer punto, entonces como les digo, aquí les dejo, esta es la fórmula, si promedio. El segundo punto, dice, si la factura es mayor que el promedio general, recargo el 10% siempre y cuando tenga más de 2 meses de vencida. En su efecto escriba 0. Este segundo punto lo desarrollé acá. Entonces, bueno, ocultamos esto. Ocultar comentario. Entonces, aquí en este comentario dice, ojo, el promedio debe estar en una celda con números no con fórmula porque no funciona. Entonces, la fórmula dice, si hoy menos E2 mayor que 60, bueno, aquí como está establecido. Entonces, la fórmula me dice que si la factura es mayor que el promedio general, escríbale el 10% siempre y cuando tenga más de 2 meses de vencida. Entonces, aquí está la sintaxis. Entonces, en este caso solamente hay un concepto que aplica, pero bueno, miremos a ver cómo nos funciona. Quitemos este de acá, bueno, ocultémoslo. Y aquí me dice que tengo que tener una celda con el promedio, de lo contrario no me va a funcionar. Si yo le escribo así, ya sé lo que pasa aquí. Aquí cuando yo le escribo el promedio, cuando saco la función promedio, no es tan precisa o algunas veces no me funciona. Cuando la barro hacia abajo hay algunas que no me coge, entonces esta no es muy certera. Entonces aquí hice el mismo planteamiento, pero tomando como base el promedio, que donde fue que lo escribí. A ver, ¿dónde está? El promedio es este. ¿Qué es el promedio? El promedio es la sumatoria de todo esto, que son 19, todo eso dividido por 19. Entonces, aquí con una fórmula, con la fórmula promedio, le digo que cuál es el promedio entre este rango. Entonces, vamos a ver.
me está sacando el promedio que hay en ese rango. Entonces, con base en este promedio, que ahora sí me va a funcionar el planteamiento. Entonces, el planteamiento dice, el planteamiento dice, si la factura es mayor que el promedio general, recargo el 10% siempre y cuando tenga más de 2 meses de vencida. Entonces, aquí está, ahí sí me funciona. Si y G2 mayor que N20 con respecto a hoy, entonces E2 menos 60 y así sucesivamente. Aquí sí me funciona. Entonces vamos a hacer, vamos a comprobar, entonces digamos esta. Planteamiento dice, si la factura es mayor que el promedio, entonces decimos que el promedio es 1.306.000 y la factura tiene, aquí entonces aplica, y tiene más de 2 meses de vencida. Entonces aquí se tiene que tener en cuenta las dos condiciones. Una sola no me sirve. Entonces aquí, en este caso, aquí me dice que sí aplica y aquí me le aplicó el 10%. En esta me dice que la factura, el promedio es 1.306.000. Aquí el valor de la factura es mayor que el promedio, pero no tiene 2 meses de vencida con respecto a hoy. Y así sucesivamente. Entonces veamos por ejemplo esta. Esta dice que la factura es mayor que el promedio. Sí, el promedio, como les digo, 1.306.000 y aquí está, tiene más de 2 meses de vencida. Entonces, y así se va, y así sucesivamente. Entonces, mira, aquí están las fórmulas para resolver el segundo, la sintaxis para resolver el segundo punto. El tercer punto, recargo el 5% para facturas vencidas de más de un mes con valores entre 250.000 y 1.230.000, si no, 0. Entonces, vamos a ver el punto 3. Entonces, nuevamente, recargo del 5% para facturas vencidas de más de un mes, o sea, mayores de 30 días, con valores entre 250 y 1.230.000. Entonces recargue del 5%, si no 0. Entonces, aquí lo mismo. Entonces aquí nos dice que las que aplican son que tengan más de 2 meses y que la factura estén entre 250 y 1.230.000. Esta factura está dentro del rango. Por eso aplica aquí el 5%. Las que tienen 0% es porque no se cumplan alguna de las dos condiciones para que pueda generar el resultado correspondiente. Ahora vamos con el tercer punto, con el quinto punto. Aquí me salté el cuarto con respecto al orden. Dice, ¿cuánto suman las facturas realizadas entre el 1 de enero del 2021 y el 30 de abril del 2021? Entonces aquí nos vamos para otra fórmula. Decimos que este es el quinto punto. A ver. Aquí. ¿Cuánto suman las facturas realizadas entre el 1 de enero y el 30 de abril? Entonces aquí nos vamos con la función sumar sí conjunto. Aquí es crucial tener en cuenta estos detalles, de lo contrario la fórmula no le va a funcionar. Dice sumar sí conjunto. El rango, el promedio, siga la sintaxis y aquí dice cuando le va a colocar mayor, ese signo mayor tiene que estar entre comillas dobles y tiene que hacer un ampersand uniendo el concepto de fecha. Y le estoy diciendo que si la factura, ¿cómo es el concepto? Dice, si, ¿cuánto suman las facturas realizadas entre el 1 de enero del 2021 y el 30 de abril del 2021? Entonces aquí tengo que manejar el concepto de fecha. Entonces, aquí, mayores que fecha del 1 de enero del 2021 y menores que la fecha tal. Entonces, cuando estén utilizando esta función sumar sí conjunto, al igual que promedio sí conjunto, como lo vamos a ver ahora más adelante, se tiene que colocar los signos condicionales de mayor o menor entre comillas. Y cuando va a traer una referencia de fecha, entonces tiene que estar unida con ampersand, de lo contrario no les va a funcionar. Entonces aquí, ¿cuánto suman las facturas realizadas entre el 1 de enero y el 30 de abril? Suman esto. Entonces tenemos que ver, tendríamos que poner a prueba cuáles son las facturas que están en el 2021. Entonces esta, las azules, esta. Y si se suman, con toda seguridad van a dar este valor. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Dice,
promedio de las facturas que estén entre el rango de valor, promedio de las facturas que estén entre 1 millón y 2 millones. Este es el cuarto punto. Entonces, el cuarto punto dice, promedio de las facturas que estén entre el rango de valores. Entonces, aquí hay otra fórmula que se llama promedio sí conjunto, de las que le hablaba hace un momento. Entonces, como les menciono, tienen que colocar los signos de mayor o menor o igual entre comillas y unido con un ampersand cuando se vayan a referir a una referencia externa. En este caso, estoy diciendo que la referencia de cuánto suman el promedio de las facturas que estén entre 100.000, aquí aquí está entre 1 millón, aquí está entre 100.000, entre 1 millón. Listo. El promedio de las facturas que estén entre 100.000 y 2 millones. No, ya, bueno, en realidad es 1 millón. Listo, ahora sí. Entonces el promedio de las facturas entre 100.000 y 1 millón son 487.000 pesos. Entonces, como les menciono, tengan en cuenta estas comillas dobles y el signo ampersand. Ahora vámonos con el siguiente punto. Si el promedio de las facturas menores que 1 millón de pesos es superior a 400.000 pesos, entonces 3%, sino 10%. Este es el punto 6. Entonces el punto 6 lo tengo aquí a evaluar. Dice, si el promedio de las facturas menores que 1 millón es superior a 900.000, entonces 3%, sino 10%. Entonces mira cómo queda la sintaxis. Sí, promedio sí, y aquí como está establecido. Entonces, bueno amigo, por el momento eso es, y este es el 7, que dice que, a ver, ¿dónde está el punto 7? Facturado en el 2020 y en el 2021. Lo mismo, sumar sí conjunto, no, sumar sí y sumar sí. ¿Listo? Bueno, entonces espero que esto les sea de mucha utilidad y cualquier comentario adicional, complemento que deseen hacer es bien recibido. Hasta luego.